Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más de Bitcoin Alive. Hoy vamos a hablar de la seguridad, lo más importante que debes aprender si estás interesado en entrar al mercado. Si sigues estos pasos que veremos a continuación, no creo que tengáis ningún problema a la hora de mover y custodiar vuestros criptoactivos con total seguridad. Recuerda que si no tienes las claves privadas de la billetera donde estés operando, no posees tus criptomonedas. Las direcciones de tu wallet en un exchange pueden ser dinámicas, incluso si ese exchange no las cambia habitualmente. Si estás minando algún tipo de activo, nunca pongas como dirección la wallet de un exchange. Y bueno, aquí tenemos las recomendaciones que debes seguir si no quieres tener alguna sorpresa en el futuro. Reglas imprescindibles de seguridad. Usa una dirección de email exclusiva. Elige el exchange con más volumen. Usa contraseñas complejas. No conectarse a Wi-Fi abiertas. Cuidado con el phishing. No mantengas tus activos en los exchanges. Crear tu billetera offline. Habilitar tu dos-factor autenticación, 2FA. 1. Usa una dirección de email exclusiva. Es muy recomendable no registrar tus cuentas de correo personales, llevas mucho tiempo utilizándolas para registrarte en diferentes plataformas. Lo mejor es crear una cuenta solamente para utilizarla en el registro de tu exchange y recibir las notificaciones de este en esa cuenta. Recuerda. Crear una cuenta de correo solamente para registrarte en tu exchange y operar con tus activos. No utilices nunca esta dirección de correo electrónico para ninguna otra cosa. No reveles esta dirección a nadie. 2. Elige el exchange con más volumen. Este consejo no es por capricho, es muy importante para tu seguridad que estés operando en un exchange de confianza, con capacidad de respuesta en caso de tener problemas. Los únicos que aconsejamos en este canal es Binance y Kraken. Puedes encontrar un enlace en la descripción del canal donde podrás abrir una cuenta en Binance y te darán un 10% de las comisiones en todas las compras. Recuerda. Es muy importante que operes en un exchange con mucho volumen, esto indica la confianza de los usuarios en la plataforma. Esto lleva a una mayor inversión en seguridad por parte de la plataforma. Tus fondos estarán respaldados por seguros y es más difícil perderlos en caso de hackeo. 3. Usa contraseñas complejas. La elección de tus contraseñas es de lo más importante. Debes tener mucho cuidado en no olvidar estas porque será una posible pérdida de todos tus fondos. Nuestro consejo es que elijas 2 palabras divertidas que te hagan gracias para así no olvidarlas nunca y poder retenerlas mejor, divididas por una secuencia de números que tengan algún tipo de significado y seguidas de varios símbolos que muestren un emoticono, por ejemplo. Esto solo es una sugerencia. Recuerda. Crea contraseñas con varias mayúsculas, números, símbolos, punto. Escribe la palabra elegida como suena fonéticamente. Escribe la palabra elegida con faltas ortográficas. 4. No te conectes a Wi-Fi abiertas. Totalmente prohibido. Si operas normalmente con un dispositivo, no es nada aconsejable conectar este a una red abierta por mucha confianza que tengas en el establecimiento. Pueden haber terceras personas olfateando la red y solo por ver las actualizaciones de los datos de la app de un exchange te pueden elegir como víctima para tratar de robar tus activos. No confíes en las aplicaciones que encuentras en las diferentes tiendas de apps. Sé muy cauteloso en este aspecto porque un simple fallo te puede costar un disgusto. Recuerda. Evita por completo las redes públicas en pubs, bares, restaurantes, hoteles, parques. Cuando estás conectado a una red, todo aquel que esté conectado puede acceder al tráfico de tu dispositivo. Siempre hay alguien olfateando la red. 5. Cuidado con el phishing. Cada vez que hacemos clic en un enlace, ya sea una foto, vídeo o documento, estamos generando unos permisos de sincronización con un servidor. Si este enlace está redireccionando a un servidor malicioso, podrían instalar en tu dispositivo cualquier tipo de troyano o malware que les permite cambiar la página de tu exchange por su página exactamente igual a la del exchange. Cuando metes tu contraseña y usuario, las estás mandando a su servidor. Recuerda. No abrir enlaces de ningún tipo recibidos en el dispositivo donde estáis operando con vuestros activos. Configurar vuestra aplicación de correo para que nunca abra automáticamente ningún archivo de ningún tipo. 6. No mantengas tus activos en los exchanges. En la trayectoria de los nuevos activos digitales podemos encontrar numerosos hackeos a prestigiosos exchanges. En la mayor medida estos fondos son devueltos a los usuarios, pero el proceso es muy largo y costoso para el consumidor.
Pueden pasar años hasta que empieces a recibir un tanto por ciento de tus activos, jamás llegando al 100% de la devolución. Recuerda, por mucho prestigio que tenga el exchange siempre es vulnerable a un robo. Crear vuestra propia wallet offline y guardar vuestras claves bien guardadas. Enviar vuestros activos desde el exchange a vuestra wallet privada para una mejor custodia. 7. Crear tu billetera offline. Esto es de lo más importante. Si sigues los pasos que te recomiendan seguir las plataformas para crear billeteras offline, incrementarás en un 300% la seguridad de tus activos. Por ejemplo, en el caso de Ethereum, una bien conocida y muy utilizada desde hace muchos años es www.myetherwallet.com. Encontraréis las diferentes opciones para crear vuestra billetera, pero desde este canal solo os aconsejamos crearla offline. Recuerda, hay varias formas de crear una billetera offline según la blockchain donde esté el contrato inteligente de vuestro activo. Verificar siempre el certificado SSL y checksum de las aplicaciones que estáis utilizando. Descargar siempre de páginas confiables. 8. Habilitar tu Two-Factor Authentication, 2FA. Para tener el control total de la seguridad en todas vuestras plataformas utilizadas debéis instalar esta app. Es un generador de tokens que se sincroniza con cada plataforma que utilices. A la hora de iniciar sesión en la plataforma siempre te pedirá este código después de ingresar tu usuario y contraseña. Este token generado se va actualizando cada X tiempo, en el que si caduca no valdrá para acceder a la plataforma. Recuerda, instala la aplicación de Google, 2FA, en un smartphone o dispositivo que solo utilices para este fin. Sincroniza la aplicación con tu plataforma. No conectes este dispositivo a internet más después de instalar la aplicación y sincronizarla con la plataforma. Bueno amigos, espero que sigáis estos pasos. Recordad jamás compartir vuestras llaves privadas con nadie. Sé cauteloso porque hay scams por todos los sitios, es muy fácil detectarlos si vais con mucho cuidado. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información compartida. No olvidéis suscribiros al canal. Para que te avisemos de los próximos vídeos, dale a la campanita. Dale like al vídeo para que tengamos más audiencia y podamos crecer día a día. Y como siempre amigos, cuídense mucho y manténganse protegidos. Un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.